Las historias presentadas en este video, ya sean fruto de la realidad o la imaginación, han sido adaptadas para mejorar su narración. Las opiniones expresadas por los protagonistas y personajes no necesariamente reflejan las de los creadores de este canal. Algunas historias pueden perturbar a ciertos espectadores, por lo que se recomienda discreción. Si quieres contarnos tus historias, puedes enviarlas al correo elaterradorcasode@hotmail.com. La estación perdida. Nunca fui de los que creen en cosas sobrenaturales. Siendo un simple trabajador, alguien que usa el metro todos los días para ir y venir del trabajo, siempre me he considerado un tipo práctico, de los que no se dejan llevar por supersticiones. Pero, después de lo que viví aquella noche, ya no estoy tan seguro de que todo sea simplemente leyendas. Era un joven como cualquier otro. Había terminado de trabajar tarde, así que me dirigí a casa usando la línea 2 del metro de la Ciudad de México, la más transitada y, según dicen algunos, la más peligrosa. Siempre me burlé de los rumores que corrían por ahí, historias de desapariciones y cosas extrañas que la gente dice haber visto en los túneles. Nunca les creí, hasta esa noche. Eran cerca de las 11:30 p.m., ya tarde, pero no lo suficiente para que el metro estuviera vacío. Aún había algunos pasajeros, la mayoría con la mirada perdida o absorta en sus celulares. Tomé asiento en uno de los vagones del tren. Relajado tras un largo día de trabajo, sabía que pronto llegaría a mi destino, la estación Pino Suárez, una de las más concurridas, pero cuando el tren se detuvo entre estaciones, algo extraño sucedió. El vagón en el que iba quedó en completo silencio. El sonido de las ruedas metálicas cesó de repente y me di cuenta de que no estábamos en ninguna estación. Afuera, en los túneles, solo había oscuridad, una negrura tan densa que casi se sentía como si estuviera absorbiendo la luz del interior del vagón. Probablemente un retraso, pensé. No sería la primera vez que algo así ocurría. Pero entonces, vi algo que hizo que el aire se volviera espeso en mi pecho. A través de la ventana del vagón, entre las sombras, había una figura. Al principio, pensé que era algún trabajador del metro, pero conforme se fue acercando, pude ver que no llevaba uniforme. Era una figura alta, encorvada, con ropas raídas y una piel tan pálida que parecía casi translúcida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Traté de apartar la mirada, de convencerme de que era solo mi cansancio jugando con mi mente, pero algo en el fondo de mi ser sabía que aquello no era normal. El tren seguía detenido y la figura se acercaba más. La vi detenerse junto al lado del vagón, su rostro oculto en la penumbra. Y entonces sucedió algo que hizo que mi sangre se helara. Golpeó suavemente la ventana, como si intentara llamar mi atención. Nadie más parecía notar lo que estaba ocurriendo. Los demás pasajeros seguían inmóviles, como si estuvieran congelados en el tiempo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me levanté de mi asiento y me acerqué lentamente a la ventana, sin apartar la vista de aquella figura. A medida que me aproximaba, el tren empezó a moverse de nuevo, pero lo hizo de una manera extraña, más lenta de lo habitual. Las luces del vagón comenzaron a parpadear y el ambiente se tornó sofocante. Finalmente, el tren se detuvo en una estación, pero no era Pino Suárez. No reconocía el lugar. Miré alrededor. La estación estaba vacía, completamente desierta. No había anuncios ni letreros, solo paredes cubiertas de grafitis que parecían tener años de antigüedad. Me bajé del vagón, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, y caminé por los andenes, tratando de orientarme. Pero cuanto más avanzaba, más extraña se volvía la estación. Las luces del techo chisporroteaban y un olor a humedad llenaba el aire. De pronto, escuché un sonido, al principio apenas perceptible,
como un murmullo lejano, pero luego se hizo más claro. Eran pasos, no de una sola persona, sino de varias. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras giraba sobre mis talones para buscar el origen del sonido. No había nadie en los andenes, pero los pasos seguían acercándose, resonando en las paredes de la estación vacía. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Esta no era una estación normal. No aparecía en los mapas del metro y parecía existir en algún tipo de limbo, un lugar entre la realidad y lo que sea que estuviera más allá. Intenté volver al tren, pero este ya se había marchado, dejándome solo en aquel lugar desolado. Los pasos se detuvieron de repente y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo la sensación de que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, una voz suave, casi imperceptible, susurró mi nombre. «Daniel», dijo como si me conociera desde siempre. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavado en el suelo. La voz susurró de nuevo, esta vez más cerca. Sentí un aliento frío en mi nuca. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, más alta que cualquier persona normal, se materializó a unos metros de mí. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y su presencia irradiaba un mal antiguo, algo que no debería existir en este plano. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero mis pasos resonaban en el silencio de la estación. La figura se movió hacia mí, deslizándose por el suelo como si flotara. Mi mente estaba al borde del colapso, pero algo dentro de mí me gritaba que debía escapar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la escalera, subiendo tan rápido como mis piernas me lo permitían. No sé cómo, pero logré salir de la estación. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y por un momento pensé que estaba a salvo. Pero cuando me giré para ver el nombre de la estación, no había ningún letrero. La entrada estaba sellada, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí jadeando y temblando, incapaz de comprender lo que acababa de vivir. Nunca volví a usar la línea 2 después de esa noche. Todavía no sé si lo que vi fue real o algún tipo de alucinación causada por el cansancio, pero cada vez que paso cerca de la estación del metro, siento que algo me está observando, algo que aún no ha terminado conmigo. El pasajero de la línea dorada. Mi nombre es Javier y he vivido toda mi vida en la Ciudad de México. Desde joven, he dependido del metro para moverme por la ciudad. De entre todas las líneas, la línea 12, la línea dorada, siempre me resultó conveniente, conectando puntos distantes en un tiempo razonable. Sin embargo, algo cambió en mi percepción de esa línea una noche que no podré olvidar jamás. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando me encontraba esperando el tren en la estación Atlalilco, una de las más concurridas a cualquier hora del día. Pero, en ese momento, se encontraba casi desierta. Había terminado tarde en el trabajo y me dirigía a casa, esperando que no hubiera retrasos, mientras observaba el túnel oscuro por donde debería aparecer el tren. Noté que el ambiente estaba extrañamente pesado. El aire parecía más frío de lo habitual y el silencio era espeso, interrumpido solo por el eco de mis propios pasos al moverme impacientemente de un lado a otro. Finalmente, vi las luces del tren reflejadas en las paredes del túnel, pero cuando el tren llegó, noté algo extraño. Los vagones estaban vacíos. Incluso a esa hora, en la línea 12, siempre hay al menos un par de personas. Pero, esta vez, el tren parecía abandonado. Subí con cautela,
El chirrido de las puertas, deslizándose detrás de mí, resonó de manera inquietante. Me senté cerca de la puerta, intentando ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. El tren arrancó, pero después de unos segundos, las luces dentro del vagón parpadearon. Esto no es tan raro en un sistema de transporte tan antiguo, pero lo que ocurrió después me heló la sangre. Al fondo del vagón, una figura oscura apareció en el reflejo de las ventanas, aunque cuando giré la cabeza no había nada. Decidí no darle importancia. Probablemente era un reflejo distorsionado, pero entonces las luces parpadearon de nuevo y la figura estaba más cerca. Era alta, delgada y con movimientos casi imperceptibles, como si no caminara, sino que flotara. Mi corazón latía desbocado. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia, opresiva, como si el aire alrededor de mí se espesara. Quise cambiar de vagón en la siguiente estación, pero el tren no se detuvo. Pasó de largo. Y eso no tenía sentido. Estaba a punto de levantarme cuando escuché un susurro a mis espaldas. Algo que no podía entender del todo, pero lo suficientemente claro para helarme la sangre. Me giré lentamente y ahí estaba. La figura estaba ahora justo frente a mí, su rostro completamente oculto bajo una capucha negra. Lo más extraño era que su sombra no respondía a la iluminación. Era más oscura, más densa, como si absorbiera la luz del vagón. Mi cuerpo se congeló. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura no se movía, solo me miraba, o al menos eso sentía. El tiempo pareció detenerse, cada segundo estirándose como una eternidad. De repente, las luces parpadearon de nuevo y la figura desapareció, pero el tren seguía avanzando sin detenerse en ninguna estación. Las puertas estaban cerradas, selladas como si me hubiera atrapado dentro de una trampa. El vagón entero se sumió en una oscuridad opresiva, solo interrumpida por el parpadeo intermitente de las luces del techo. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, como el roce de pasos arrastrándose por el suelo. No podía ver nada, pero sentía la sensación de alguien o algo acercándose. Los pasos eran lentos, deliberados, como si lo que fuera que estuviera conmigo en ese vagón disfrutara, prolongando el terror que me envolvía. Finalmente, las luces del tren se encendieron de nuevo y el tren se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron, pero no era una estación. El lugar al que me habían llevado era un túnel a medio construir. Los muros de concreto estaban cubiertos de grafitis y parecía que nadie había estado allí en años. Salí del tren desesperado por escapar, pero al girar hacia el túnel vi las huellas. Eran alargadas, como la de los pies humanos, pero deformadas, alargadas en exceso, como si quien las dejara no perteneciera del todo a este mundo. De alguna manera logré encontrar la salida del túnel, trepando por escaleras oxidadas hasta llegar a la superficie. Era el amanecer y la ciudad estaba comenzando a despertar. Corrí hacia mi casa sin mirar atrás, pero desde esa noche mi vida cambió. Ahora cada vez que tengo que tomar la línea 12, siento la misma opresión en el pecho. A veces veo sombras al final del vagón y, aunque me repito que son solo reflejos, nunca he vuelto a estar seguro de eso. He escuchado a otras personas hablar del pasajero de la línea dorada, una figura alta y delgada que aparece en los trenes cuando menos lo esperas, y que si tienes la mala suerte de verla, no podrás escapar fácilmente.
Han pasado meses desde aquella noche, pero aún me despierto en la madrugada con el eco de aquellos pasos resonando en mis oídos, preguntándome si algún día volverá por mí. El último tren a la oscuridad. Soy Marcos, un simple oficinista en la bulliciosa Ciudad de México. Llevo más de 10 años viajando todos los días en el metro, específicamente en la línea 2, la que cruza de Tasqueña hasta Cuatro Caminos. Para muchos es solo un trayecto común, un ir y venir diario, pero para mí, hace poco, se ha convertido en una pesadilla. Todo comenzó una tarde de otoño, después de una jornada agotadora en la oficina. Me quedé más tiempo de lo habitual para terminar unos reportes, y cuando al fin pude salir, ya era bastante tarde, pasadas las 10 de la noche. Al llegar a la estación, el metro estaba más vacío de lo normal. Los pasillos, que usualmente estaban llenos de vendedores y gente apurada, ahora estaban extrañamente desiertos. Había algo en el aire, una sensación pesada, casi opresiva, algo que no había sentido nunca. Tomé el tren en dirección a Cuatro Caminos. Subí a uno de los vagones del fondo. Como siempre, lo hacía para evitar la multitud. A esa hora, los vagones estaban casi vacíos. Solo un par de personas en la esquina y un hombre de aspecto extraño sentado cerca de la puerta. No presté mucha atención. Simplemente me acomodé y me dejé llevar por un monótono traqueteo de las ruedas sobre los rieles. Todo iba normal hasta que llegamos a la estación Pino Suárez. Ahí, el tren se detuvo de golpe, sin previo aviso. No fue la típica parada suave, sino un frenazo brusco que me sacudió de mi asiento. Las luces comenzaron a parpadear y entonces lo sentí. Un frío intenso recorrió el vagón, pero no era un frío cualquiera. Era como si todo el calor se hubiera drenado del ambiente de repente. Los otros pasajeros empezaron a moverse incómodos y algunos miraban a su alrededor con inquietud. El hombre cerca de la puerta se levantó bruscamente y comenzó a caminar hacia el final del vagón, como si estuviera huyendo de algo invisible. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un lamento suave, pero lo suficientemente claro como para que todos lo notáramos. Debe ser alguien en el siguiente vagón, pensé, tratando de calmarme, pero cuando miré a los otros pasajeros, sus rostros reflejaban lo mismo que yo sentía: terror. El lamento se repitió, esta vez más larga y más cercano. Era como si viniera de algún lugar profundo, desde las entrañas mismas del metro. El tren seguía detenido. Las luces parpadeaban intermitentemente y el sonido del lamento comenzó a intensificarse. Miré a mi alrededor buscando alguna explicación lógica, pero nada tenía sentido. De pronto, escuché un golpe fuerte en el techo del vagón, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Otro golpe, y luego otro. Los demás pasajeros estaban igual de petrificados. Nadie se atrevía a moverse. El tren seguía sin avanzar, atrapado entre dos estaciones en el túnel oscuro. El lamento resonaba una vez más, pero esta vez acompañado de algo más. Susurros, voces, casi imperceptibles, que se mezclaban con el crujido del vagón. ¿Lo oyes?, dijo una mujer mayor que estaba sentada al fondo del vagón. Ellos están aquí. Vienen por nosotros. No entendía a qué se refería, pero el miedo en su voz era palpable. Intenté pararme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo me impidiera moverme. De repente, las luces del vagón se apagaron por completo. La oscuridad era total, opresiva. Solo quedaban los sonidos, el lamento, los golpes, los susurros. Podía sentir el pánico de los demás.
sus respiraciones aceleradas, los murmullos de miedo. Y entonces lo vi. Primero, fue una figura en la ventana, apenas visible entre las sombras. Parecía una silueta humana, pero su contorno era borroso, etéreo. Se movía lentamente, como si flotara en el aire. A medida que se acercaba a la puerta del vagón, su forma se volvía más clara, y lo que vi me dejó helado. Era una mujer vestida con lo que parecía ser ropa antigua. Su rostro pálido y demacrado, y sus ojos vacíos. El lamento se volvió más fuerte cuando ella entró al vagón. Nadie se movía, nadie gritaba. Era como si algo nos hubiera robado la capacidad de reaccionar. La figura avanzó lentamente, pasando entre nosotros, sin prestarnos atención. Pero cuando llegó a mi altura, se detuvo. Pude sentir el frío emanando de ella, un frío que quemaba. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si intentaran decirme algo. Entonces, sus labios se movieron, pero no salía ningún sonido. Fue en ese entonces cuando lo supe. No estaba sola. Algo o alguien más estaba allí con nosotros. Podía sentirlo, un peso invisible que nos envolvía a todos. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire, pero el lamento no cesaba. De repente, las luces se encendieron y el tren comenzó a moverse. Todo volvió a la normalidad en un segundo. Los otros pasajeros parecían desconcertados, pero ninguno habló. Todos se bajaron en la siguiente estación sin mirar atrás, con el mismo terror que yo llevaba clavado en el pecho. No sé qué fue lo que vivimos esa noche en la línea 2, pero desde entonces no he vuelto a tomar el último tren. Algunos dicen que hay almas que quedaron atrapadas en el metro, almas que nunca encontraron la salida, y cada noche, cuando el último tren cruza los túneles oscuros, ellas se manifiestan buscando algo que nunca podrán encontrar. Ya solo sé que no quiero volver a encontrarme con ellas. La sombra en la línea 3. Siempre fui una persona práctica. El metro de la Ciudad de México es para mí, como para muchos, una herramienta para moverse rápido entre la caótica metrópolis. En particular, la línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad, era parte de mi vida diaria. Los vagones llenos, el olor a concreto húmedo y los interminables túneles eran solo una extensión de mi rutina. Sin embargo, algo extraño empezó a pasar, algo que cambió la forma en la que veía el metro para siempre. Eran cerca de las 10 de la noche, la hora en la que el flujo de pasajeros disminuye, pero aún hay suficiente movimiento para no sentirte solo. Había salido tarde del trabajo y estaba cansado, deseando llegar a casa lo más rápido posible. Subí al vagón en la estación Hidalgo, dirigiéndome hacia Coyoacán. Me senté cerca de la puerta, apoyé la cabeza contra la ventana y cerré los ojos por un momento, dejándome llevar por el traqueteo del tren sobre los rieles. No sé cuánto tiempo había pasado, pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Al abrir los ojos, noté que el vagón estaba casi vacío. Solo quedaba una anciana sentada al otro lado, con la mirada perdida, como si no estuviera completamente consciente de su entorno. La estación siguiente era Hospital General, pero algo no se sentía bien. El tren disminuía su velocidad como de costumbre, pero el ruido de los rieles sonaba diferente, casi como un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades del túnel. La anciana de pronto levantó la cabeza, clavando sus ojos en mí. Eran oscuros y vidriosos, y por alguna razón no pude sostenerle la mirada. Intenté ignorarla, diciéndome que solo estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando el tren se detuvo, me di cuenta de que no estábamos en Hospital General. No reconocía la estación. La iluminación era tenue, como si las luces hubieran estado parpadeando por años, y las paredes estaban cubiertas
de un musgo verdoso que parecía latir con vida propia. Me puse de pie, tratando de ver mejor a través de la ventana, pero el nombre de la estación estaba borroso, ilegible. Intenté preguntarle a la anciana si sabía dónde estábamos, pero cuando me giré hacia ella, ya no estaba. El asiento donde había estado sentada estaba vacío, y algo en mi interior me decía que no debía salir del vagón. El tren continuó su marcha, pero esta vez el murmullo se intensificó. Sonaba como un coro de voces distantes, atrapadas en el concreto, repitiendo algo que no lograba entender. Cada vez que el tren cruzaba por un túnel oscuro, sentía como si algo me estuviera observando, una presencia que se mantenía justo fuera de mi campo de visión, escondida en las sombras, esperando. Finalmente, llegamos a la estación Zapata, o al menos eso decía el letrero. El alivio me inundó cuando vi el nombre familiar. Bajé del tren rápidamente, deseando poner distancia entre ese vagón y yo. La estación parecía normal, con algunas personas esperando en el andén. Sin embargo, cuando miré hacia la escalera mecánica para salir, sentí de nuevo esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Subí las escaleras rápidamente y mientras lo hacía, vi algo desde el rabillo del ojo. Era la anciana, de pie, al final del andén, observándome. Esta vez, no estaba sola. A su lado, figuras sombrías se alzaban entre las sombras de la estación, como si la misma oscuridad del túnel se hubiera materializado a su alrededor. Salí a la calle jadeando, mi corazón latiendo con fuerza. El aire nocturno me recibió, pero no me calmó. Algo había cambiado, algo profundo. No podía dejar de pensar en esa estación fantasma, en la anciana y en las figuras que la rodeaban. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado. Me convencí de que había sido solo una alucinación causada por el cansancio y traté de seguir con mi vida. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Empecé a notar pequeños cambios en mi rutina. Cada vez que tomaba el metro, sentía que alguien me observaba. Al principio pensé que era paranoia, pero luego empecé a ver la silueta de la anciana en reflejos breves, en las ventanas del vagón o en los túneles oscuros. Incluso cuando el vagón estaba lleno de gente, podía sentir su presencia, esperando, vigilándome. Una noche, cuando ya no soportaba más, decidí investigar. Hablé con varios empleados del metro, y aunque la mayoría me miraba como si estuviera loco, uno de ellos, un viejo trabajador, me habló de la estación perdida. Según él, en los años 70, cuando construían la línea 3, hubo un accidente terrible en una estación que nunca se completó. Se dijo que varios trabajadores murieron atrapados en un derrumbe y que desde entonces esa estación quedó abandonada, sellada para siempre. Sin embargo, algunos afirmaban que en ciertas noches los trenes hacían una parada inesperada, justo en ese lugar olvidado por el tiempo. La historia me heló la sangre. Sabía que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Esa noche, cuando volví a casa, supe que ya no había escapatoria. Las sombras me seguían y la anciana aparecía cada vez más cerca, en cada esquina de mi vida. Sabía que no podía ignorarlo más. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que me estuviera persiguiendo, tomé el metro de nuevo. Subí a la línea 3, como siempre, pero esta vez estaba preparado. Al llegar a la estación Hidalgo, cuando las luces parpadearon y el tren aminoró su marcha, supe que la estación fantasma estaba cerca. Cerré los ojos, esperando que las sombras me alcanzaran, que me llevaran con ellas. Y así fue.